Bienvenidos a todos a Terror y Mitos Urbanos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo de lo sobrenatural. No olviden suscribirse a nuestro podcast y darnos like si les gusta lo que escuchan. Hoy nos adentramos en un tema escalofriante: el silbido de la tetera fantasmal. ¿Alguna vez han sentido un escalofrío al escuchar un silbido en la cocina? Solo para descubrir que la tetera está fría y silenciosa. Es una imagen que se nos queda grabada, ¿verdad? Yeah. La tetera. Un objeto tan familiar, tan cotidiano, transformado en un símbolo de lo inexplicable. Exacto. Y lo que me intriga es que este tipo de historias de fantasmas a menudo se centran en objetos comunes. ¿Por qué crees que nos perturba tanto la idea de que lo familiar se vuelve extraño? Pienso que tiene que ver con nuestra necesidad de sentirnos seguros en nuestro entorno. El hogar, la cocina son espacios que asociamos con la seguridad, la rutina. Cuando esa seguridad se ve amenazada incluso por algo tan simple como una tetera silbando sin razón aparente, nos recuerda que el control que creemos tener sobre nuestro mundo es en realidad bastante frágil. Es como si la tetera fantasmal rompiera la barrera entre lo conocido y lo desconocido. Y esa ruptura nos deja expuestos vulnerables. Precisamente. Y esa vulnerabilidad se amplifica porque la tetera está ligada a la idea de lo doméstico, de lo acogedor. El té es una bebida que asociamos con la compañía, la conversación, la hospitalidad. Pero en este caso la hospitalidad se vuelve siniestra, inquietante. En algunas versiones de la leyenda, la tetera no solo oscila, sino que incluso se ofrece a servir una taza de té espectral. ¿Qué opinas de ese gesto? ¿Es una invitación o una amenaza? Ahí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Por un lado, podríamos interpretarlo como un intento de comunicación por parte del fantasma, un deseo de conectar con el mundo de los vivos. Pero por otro lado, aceptar esa taza de té invisible ofrecida por una entidad invisible implica un riesgo. ¿Quién sabe qué efectos podría tener en nosotros? Es como si la tetera nos planteara un dilema. Nos atrevemos a traspasar la línea entre lo real y lo espectral, aceptar lo desconocido. Exactamente. Y la respuesta a esa pregunta probablemente depende de nuestra propia visión del mundo, de nuestras creencias sobre lo sobrenatural. Algunos podrían sentir curiosidad e intriga, mientras que otros sentirían un terror paralizante. Y eso los lleva a una pregunta que me fascina. ¿Por qué estas historias de fantasmas, a pesar de ser irracionales, nos siguen atrayendo tanto? Pienso que las historias de fantasmas como la de la tetera nos permiten explorar nuestros miedos más profundos de forma segura. Nos confrontan con la idea de la muerte de lo desconocido, pero desde la distancia de la ficción. Es como un ensayo para enfrentar nuestros miedos, una forma de prepararnos para lo inexplicable. Exacto. Y además creo que estas historias nos recuerdan que el mundo es mucho más complejo y misterioso de lo que a veces nos gustaría creer, que hay cosas que la lógica no puede explicar, y que eso en el fondo es algo fascinante. En algunos relatos, la tetera fantasmal no se limita a silbar o a ofrecer té, sino que lleva a cabo acciones más perturbadoras. Mover objetos, hacer ruidos, crear una atmósfera de caos en el hogar. Es como si el fantasma quisiera llamar nuestra atención de forma más contundente, como si necesitara algo de nosotros. ¿Y qué crees que podría necesitar un fantasma? Esa es una pregunta que ha intrigado a la humanidad durante siglos. En algunas culturas se cree que los fantasmas son almas en pena, atrapadas entre este mundo y el otro, que buscan nuestra ayuda para resolver algún asunto pendiente. Tal vez la tetera fantasmal esté intentando comunicarse, pero no sabe cómo hacerlo de forma clara. Podría ser. O tal vez simplemente esté buscando compañía, una forma de romper su aislamiento espectral. Es interesante cómo la leyenda de la tetera nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la comunicación, sobre las barreras que existen entre los vivos y los muertos. De hecho, la dificultad de esa comunicación es un tema recurrente en las historias de fantasmas. Los mensajes son a menudo crípticos, ambiguos, abiertos a múltiples interpretaciones. Lo que nos lleva a la pregunta: si pudiéramos comunicarnos claramente con un fantasma, ¿querríamos hacerlo? ¿Qué secretos podrían revelarnos? Esa es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Pero lo que es seguro es que la leyenda de la tetera fantasmal nos invita a considerar la posibilidad de que haya mucho más en el mundo de lo que podemos ver y tocar. Y nos recuerda que a veces lo inexplicable se manifiesta de formas inesperadas, incluso a través de un objeto tan cotidiano como una tetera. Y no solo eso, la tetera fantasmal también nos lleva a cuestionar nuestra propia percepción de la realidad, qué es real y qué no lo es. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que vemos y oímos es realmente lo que parece? Es cierto. La línea entre la realidad y la fantasía se vuelve borrosa cuando nos enfrentamos a lo inexplicable. Y creo que esa incertidumbre es parte de lo que nos atrae de estas historias. Nos gusta sentir esa pequeña punzada de duda, ese escalofrío que nos recorre la espalda cuando nos preguntamos si tal vez solo, tal vez, hay algo más allá de lo que podemos explicar. Exactamente. La tetera fantasmal, al igual que otros mitos y leyendas sobrenaturales, nos permite explorar los límites de nuestra comprensión del mundo.
Nos confronta con la posibilidad de que haya fuerzas en juego que no podemos controlar, que escapan a nuestra lógica y razón. Y eso puede ser aterrador, pero también profundamente fascinante. Hablando de diferentes culturas, ¿hay alguna variación cultural específica sobre la leyenda de la tetera fantasmal? ¿Se interpreta de forma diferente en otras sociedades? Sí, de hecho, la forma en que se percibe la tetera fantasmal varía según la cultura. En algunas culturas, la tetera fantasmal se asocia con la mala suerte, con presagios de muerte o enfermedad. Su silbido se interpreta como una advertencia, un aviso de que algo terrible está por suceder. Es interesante cómo un mismo símbolo puede tener connotaciones tan diferentes. En algunas culturas la tetera se ve como un objeto benigno, incluso acogedor, mientras que en otras se la asocia con la tragedia y el miedo. Esa dualidad es lo que hace que la tetera fantasmal sea un símbolo tan poderoso. Representa lo familiar y lo extraño, lo acogedor y lo siniestro, la vida y la muerte. ¿Y hay alguna explicación histórica sobre el origen de esta leyenda? ¿Cuándo apareció por primera vez y cómo ha evolucionado su significado a lo largo del tiempo? Desafortunadamente, rastrear el origen exacto de la leyenda de la tetera fantasmal es difícil. Se pierde en la niebla del tiempo transmitida de generación en generación a través de la tradición oral. Lo que sí sabemos es que la tetera como objeto ha estado presente en la vida humana durante siglos. Claro. Y es lógico pensar que a lo largo de ese tiempo se haya ido impregnando de un significado simbólico, especialmente en culturas donde el té es una parte fundamental de la vida social. Precisamente. La tetera, al ser un objeto tan cotidiano, tan presente en la vida diaria, se convierte en un lienzo perfecto para proyectar nuestros miedos y creencias sobre lo sobrenatural. En algunos relatos, la tetera fantasmal no se contenta con manifestarse en el mundo físico, sino que también invade los sueños, atormentando a las personas con pesadillas vívidas. Esa idea de que la tetera fantasmal puede entrar en nuestros sueños nos habla de su poder para traspasar los límites de la realidad, para penetrar en nuestro subconsciente. Es como si la tetera representara no solo lo inexplicable en el mundo exterior, sino también en nuestro mundo interior, en nuestros propios miedos e inseguridades. Sí, y esa capacidad para invadir nuestros sueños la hace aún más inquietante. Los sueños son un espacio personal íntimo, donde nos sentimos vulnerables. Si la tetera fantasmal puede penetrar en ese espacio, significa que no hay lugar donde podamos escapar de su influencia. Hablando de influencia en algunas versiones de la leyenda, se dice que la tetera fantasmal no es una entidad pasiva, sino que puede interactuar con las personas, incluso llegar a ser violenta. Ese aspecto de la leyenda nos lleva a preguntarnos sobre las intenciones de la tetera fantasmal. ¿Es un espíritu maligno que busca hacer daño? ¿O sus actos violentos son una forma desesperada de comunicarse, de expresar su frustración por estar atrapada entre dos mundos? Es difícil saberlo con certeza. La ambigüedad es parte del atractivo de la leyenda. Nos permite imaginar diferentes escenarios, diferentes motivaciones para la tetera fantasmal. Y esa ambigüedad también nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo desconocido. ¿Cómo reaccionamos ante lo que no podemos comprender? Con miedo, con curiosidad. Con respeto. Creo que la respuesta a esa pregunta depende en gran medida de nuestras propias creencias y experiencias. Pero lo que es seguro es que la tetera fantasmal, con su silbido inquietante y sus acciones inexplicables, nos recuerda que el mundo está lleno de misterios, de fuerzas que no podemos controlar ni comprender del todo. Y que a veces lo más aterrador no es lo que sabemos que existe, sino lo que desconocemos por completo. En algunos relatos, la tetera fantasmal no se limita a un solo hogar, sino que viaja de casa en casa, como buscando algo o a alguien. Esa imagen de la tetera fantasmal vagando sin rumbo nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que busca? ¿Un nuevo hogar? ¿Un alma a la que atormentar? ¿O simplemente una forma de escapar de su propia soledad espectral? Es interesante pensar en la tetera fantasmal como una entidad solitaria, condenada a vagar eternamente por el mundo de los vivos. Esa idea de la soledad espectral es un tema recurrente en las historias de fantasmas. Refleja nuestra propia ansiedad ante la idea de la muerte, del aislamiento eterno. Y quizás la tetera fantasmal, al igual que otros fantasmas, busca en los vivos una conexión, una forma de romper su aislamiento. Podría ser. O tal vez su búsqueda sea algo completamente diferente, algo que escapa a nuestra comprensión. En algunos relatos, la tetera fantasmal no solo persigue a los vivos, sino que también puede interactuar con ellos de forma más compleja, incluso llegar a hablar. La idea de una tetera hablando es sin duda inquietante. Nos lleva a preguntarnos, ¿qué podría tener que decirnos un fantasma? ¿Qué secretos o advertencias podrían provenir de un objeto tan cotidiano? Es fascinante pensar en la posibilidad de una conversación con un fantasma, aunque sea a través de una tetera. ¿Qué preguntas le haríamos? ¿Qué respuestas podríamos esperar? Esa es una pregunta que ha intrigado a la humanidad durante siglos. La idea de comunicarnos con los muertos, de obtener respuestas a los misterios de la vida y la muerte.
Es un anhelo profundamente humano. Y la tetera fantasmal con su silbido inquietante y sus acciones inexplicables. Nos recuerda que tal vez esa comunicación sea posible. Y que quizás, si prestamos atención, podamos escuchar los susurros del otro lado. Que en algunos relatos, la tetera fantasmal no se limita a un solo objeto, se dice que puede manifestarse a través de cualquier tetera en cualquier hogar. Esa idea es aún más inquietante. Significa que la tetera fantasmal no está limitada por el espacio, o el tiempo puede aparecer en cualquier lugar en cualquier momento, transformando un objeto cotidiano en un portal a lo desconocido. Es como si la tetera fantasmal fuera una fuerza invisible, una energía espectral que puede habitar cualquier recipiente adecuado. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que atrae a la tetera fantasmal a un hogar en particular? ¿Hay algo en la energía de la casa, en sus habitantes, que le invita a manifestarse? Es una pregunta interesante. Tal vez la tetera fantasmal se siente atraída por lugares donde hay emociones intensas, ya sean positivas o negativas. Podría ser, o tal vez simplemente busca lugares donde hay gente que cree en lo sobrenatural, que está abierta a la posibilidad de lo inexplicable. En algunos relatos se describe la tetera fantasmal como una entidad cambiante que puede adoptar diferentes formas y apariencias. Esa capacidad de transformación añade una capa adicional de misterio a la leyenda. ¿Por qué la tetera fantasmal cambia de forma? ¿Es una forma de camuflarse, de confundir a los vivos? ¿O sus diferentes formas representan diferentes aspectos de su naturaleza espectral? Es intrigante pensar en la tetera fantasmal como una entidad multifacética con diferentes caras que muestra al mundo. Y esa multiplicidad de formas también nos habla de la naturaleza escurridiza de lo sobrenatural. Es algo que no se deja definir fácilmente, que escapa a nuestras categorías y clasificaciones. En algunos relatos se dice que la tetera fantasmal solo aparece ante aquellos que han cometido algún acto terrible. Esa idea introduce un elemento moral a la leyenda. La tetera fantasmal se convierte en una especie de juez espectral que castiga a los culpables con su presencia. Es una idea aterradora. Significa Correcto, que nuestras acciones tienen consecuencias, incluso después de la muerte, que lo que hacemos en vida puede tener un impacto en nuestro destino, en el más allá. Y esa idea también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia moralidad. ¿Qué actos consideramos terribles? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Es una pregunta difícil, sin una respuesta fácil, pero la leyenda de la tetera fantasmal nos recuerda que la línea entre el bien y el mal no siempre es clara, que lo que para uno puede ser un acto terrible, para otro puede ser justificable. Y que en última instancia todos debemos enfrentarnos a las consecuencias de nuestras acciones, tanto en este mundo como en el otro. En algunos relatos se describe la tetera fantasmal como una entidad caprichosa que actúa por impulsos o deseos inexplicables. Esa característica la hace aún más impredecible y por lo tanto más aterradora. Si la tetera fantasmal actúa por capricho, significa que no hay lógica ni razón en sus acciones, que no podemos predecir su comportamiento ni protegernos de sus posibles efectos. Es como si la tetera fantasmal representara el lado caótico e irracional de lo sobrenatural, esa fuerza que escapa a nuestro control y nos enfrenta a nuestra propia vulnerabilidad. Exactamente, y esa vulnerabilidad nos lleva a preguntarnos qué podemos hacer ante lo inexplicable, cómo nos enfrentamos a lo que no podemos comprender ni controlar. Es una pregunta que la humanidad se ha planteado desde tiempos inmemoriales, y la leyenda de la tetera fantasmal, con su mezcla de familiaridad y extrañeza de lo cotidiano y lo sobrenatural, nos recuerda que esa pregunta sigue siendo tan relevante hoy como lo era en el pasado. Y que en última instancia la respuesta a esa pregunta depende de nosotros mismos, de nuestra propia capacidad para aceptar lo desconocido, para encontrar sentido en lo inexplicable. En algunos relatos se describe la tetera fantasmal como una entidad que no solo asusta o perturba, sino que también puede ser una fuente de sabiduría y conocimiento. Esa idea introduce un giro fascinante a la leyenda. La tetera fantasmal ya no es solo un ente amenazante, sino que también puede ser un guía, un maestro, un portal a otros niveles de conocimiento. Es como si la tetera fantasmal, al estar conectada al mundo de los espíritus, tuviera acceso a información que nosotros los vivos desconocemos. Exactamente. Y esa información podría ser de gran valor para nosotros si tan solo supiéramos cómo interpretarla. En algunos relatos se dice que la tetera fantasmal puede enseñar a aquellos que están dispuestos a aprender. Es una idea tentadora, ¿verdad? Imaginen poder acceder a la sabiduría ancestral, a los secretos del universo a través de una simple tetera. Pero ¿qué precio estaríamos dispuestos a pagar el precio de enfrentarnos a lo sobrenatural, a lo inexplicable para obtener ese conocimiento? Esa es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo, pero la leyenda de la tetera fantasmal nos invita a considerar la posibilidad de que el conocimiento a veces se encuentre en los lugares más inesperados, incluso en aquellos que nos causan miedo e incertidumbre. En algunos relatos, la tetera fantasmal se describe como una entidad que no solo asusta,
sino que también puede ser una fuente de inspiración para los artistas. Esa idea nos habla del poder de lo sobrenatural para estimular la creatividad, para abrir las puertas a la imaginación. La tetera fantasmal con su misterio y su extrañeza puede ser una musa para aquellos que buscan expresar lo inexplicable a través del arte. Es como si la tetera fantasmal representara la conexión entre el mundo de los espíritus y el mundo de la creatividad, como si fuera un canal a través del cual fluyen las ideas y las visiones. Exactamente, y esa conexión puede ser muy poderosa para los artistas que a menudo buscan inspiración en lo desconocido, en lo que escapa a la lógica y la razón. En algunos relatos se dice que la tetera fantasmal puede conceder deseos a aquellos que la encuentran. Esa idea introduce un elemento de magia y esperanza a la leyenda. La tetera fantasmal ya no es solo un ente aterrador, sino que también puede ser una fuente de bendiciones, un camino hacia la realización de nuestros deseos. Es como si la tetera fantasmal, al estar conectada al mundo de los espíritus, tuviera el poder de influir en nuestra realidad, de hacer que nuestros sueños se hagan realidad. ¿Pero a qué precio? ¿Estaríamos dispuestos a pagar el precio de enfrentarnos a lo sobrenatural, a lo inexplicable para obtener lo que deseamos? Es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo, pero la leyenda de la tetera fantasmal nos invita a considerar la posibilidad de que la magia existe, que a veces lo imposible puede suceder. Y que en última instancia la realización de nuestros deseos depende no solo de nuestra voluntad, sino también de nuestra capacidad para aceptar lo inexplicable, para abrirnos a la posibilidad de lo mágico. En algunos relatos se describe la tetera fantasmal como una entidad que no solo asusta, sino que también puede ser un símbolo de la conexión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Esa idea nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la muerte, sobre la posibilidad de que la vida continúe de alguna forma después de que nuestro cuerpo físico deje de existir. Es como si la tetera fantasmal, al manifestarse en nuestro mundo, nos recordara que la muerte no es el final, sino una transición a otro estado del ser. Exacto, y que a pesar de la barrera que nos separa de los que ya no están físicamente con nosotros, la conexión con ellos puede seguir existiendo a través de lo sobrenatural. En algunos relatos, la tetera fantasmal se describe como una entidad que no solo asusta, sino que también puede ser una fuente de curación y protección. Es fascinante cómo un mismo símbolo puede evocar tanto temor como esperanza. En este caso, la tetera fantasmal, tradicionalmente asociada con lo inquietante, también se presenta como una entidad capaz de brindar consuelo y protección. Es como si la tetera fantasmal, al estar conectada al mundo de los espíritus, pudiera canalizar energías curativas y proteger a aquellos que la rodean de las fuerzas negativas. Exacto. Y esta dualidad nos recuerda que lo sobrenatural no siempre es sinónimo de maldad. A veces puede manifestarse de maneras inesperadas para ofrecer ayuda o protección. En algunos relatos, la tetera fantasmal se describe como una entidad que no solo asusta, sino que también puede ser una fuente de alegría y felicidad. Es una perspectiva interesante, ¿verdad? Pensar que un objeto que asociamos con lo inquietante también puede traer consigo emociones positivas. Es como si la tetera fantasmal, al romper las barreras de lo cotidiano, nos recordara que la magia y la alegría pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Precisamente. Y que a veces lo sobrenatural puede actuar como un catalizador para despertar emociones que creíamos olvidadas. En algunos relatos, la tetera fantasmal se describe como una entidad que no solo asusta, sino que también puede ser un símbolo de la conexión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Esa idea nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la muerte, sobre la posibilidad de que la vida continúe de alguna forma después de que nuestro cuerpo físico deje de existir. Es como si la tetera fantasmal, al manifestarse en nuestro mundo, nos recordara que la muerte no es el final, sino una transición a otro estado del ser. Exacto. Y que a pesar de la barrera que nos separa de los que ya no están físicamente con nosotros, la conexión con ellos puede seguir existiendo a través de lo sobrenatural. En definitiva, la leyenda de la tetera fantasmal, con sus múltiples interpretaciones, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo desconocido, con lo que escapa a nuestra comprensión. Nos recuerda que el mundo está lleno de misterios y que a veces lo más aterrador no es lo sobrenatural en sí mismo, sino nuestra propia incapacidad para comprenderlo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo de la tetera fantasmal. Esperamos que les haya resultado tan fascinante como nosotros. Y que a partir de ahora, cada vez que escuchen el silbido de una tetera, sientan un pequeño escalofrío de emoción y misterio. No olviden suscribirse a nuestro podcast y darle un like si les ha gustado el episodio. Hasta la próxima.